¿De dónde vienen los extraterrestres? ¿De distancias siderales enormes o de más cerca? ¿No vendrán del interior de la Tierra, como algunos dicen? Sería más lógico considerando las colosales distancias que deberían atravesar. He aquí una interesante teoría que los pondría más cerca de nosotros. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá estamos reunidos otra vez en los comentarios, que van a ser muy breves, de la serie Leyendas Extraterrestres. Y como saben, es una nueva serie que tenemos y son leyendas que están asociadas a los extraterrestres, como quién construyó la pirámide, los Anunnakis y otras leyendas que se atribuyen a la intervención de los extraterrestres. En el tema de hoy hablaremos de la Tierra hueca. Hay una antigua leyenda que habla que nuestra Tierra no es sólida, sino tiene, digamos, una corteza y adentro hay continentes, mares, y hay un sol interno que lo ilumina, le da vida. Y también hay civilizaciones que viven en túneles, en grandes cavernas, en fin. Hay un montón de temas relacionados con esto, lo cual serían estos los extraterrestres, y tendría cierta lógica, porque la verdad que los extraterrestres para llegar acá tienen que desplazarse a miles de millones de kilómetros a distancias siderales impresionantes, y pensar que ellos están en planetas cercanos o dentro de la Tierra tiene más lógica. También hablamos de la leyenda de Agartha, que es una ciudad subterránea donde vive el rey del mundo. Hay muchas leyendas con respecto a eso. Y, en fin, resumimos todo lo que sabemos con respecto a este tema de la Tierra hueca. Hay mucho más, pero traté de resumirlo lo más que pude. Y como siempre les digo, si les interesa el tema, busquen literatura, que hay mucho en internet, hay libros, en fin, hay de todo. Así se informan más profusamente sobre este tema. Bueno, le pongo punto final aquí a la introducción. Me han estado diciendo que son demasiado largas, pero que esta vez les resulte grata, porque es bastante corta. Nos seguimos viendo en próximos encuentros y, como siempre, les deseo lo mejor, apoyen al canal y seguimos avanzando en estos temas tan fascinantes sobre la humanidad. Chao, hasta la vista. La creencia en la Tierra hueca, o creencia intraterrestre, es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres.
Los defensores de esta creencia propugnan que existen dos aberturas, una en cada polo, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo, así como un sistema de galerías destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo. Otras versiones de la creencia afirman que en el interior de la Tierra flota un sol que da vida a una Tierra interior y habitada sin noches, con clima tropical y gravedad 6,7. Otras afirman que el movimiento de las placas tectónicas se debe a que la Tierra está aumentando de tamaño. En el centro de las aberturas de cada polo no habría gravedad, y el mar se hundiría por una de ellas hasta salir por la otra, lo que serviría de ruta naval y migratoria hacia el interior. De modo afín a otras teorías, en conspiración, se sostiene que este conocimiento está oculto debido a una gran conspiración en la que están involucradas los dirigentes mundiales, la NASA, Google Earth, etc., que conocen perfectamente el tema, pero se han confabulado para ocultarlo. Otro argumento común entre los creyentes es que la exploración del interior de la Tierra no ha sido significativa, ya que la máxima perforación realizada en el pozo superprofundo Kola, en Siberia, es de 12,3 kilómetros, el 0,1% del diámetro terrestre. Creencias y referencias místicas y culturales. Origen de los seres intraterrestres en civilizaciones antiguas. La escritora ocultista rusa Elena Blavatsky creó el mito de Agartha, un país subterráneo en cavernas y túneles en una tierra hueca con un sol interno, con capital en Shambhala, bajo el desierto de Gobi, donde vive el rey del mundo que controla el planeta entero desde hace siglos. El escritor Wei Yong-yang, en el proyecto Gaia, afirma que en el interior de la Tierra se encuentran los supervivientes de los continentes desaparecidos del Océano Atlántico y del Pacífico, como la Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, etc., y que han formado una civilización mucho más desarrollada que la nuestra. También afirma que estos seres humanos se comunican con la superficie e incluso con seres de otros mundos mediante supuestas puertas oceánicas, como el Triángulo de las Bermudas, u otros lugares como cimas de montañas, o lugares de poder, Stonehenge, o el Cabo Finisterre. Existen asimismo varias creencias que ponen a estos seres intraterrestres como seres originalmente venidos de otros mundos, extraterrestres, mucho antes de la aparición del ser humano, y que habrían escogido estos túneles subterráneos como lugares para vivir. Es por ello que hay quienes indican que también deberían ser estudiados por la ufología. Origen de la creencia. La creencia en la Tierra hueca fue creada posiblemente por Athanasius Kircher en 1665, con su obra Mundus Subterraneus quo Universae Denique Naturae Divinitae. Si bien se considera a uno de los primeros promotores modernos al escritor italiano F. Amadeo Giannini, quien en 1958 publicó La continuidad física del universo y los mundos más allá de los polos, un resumen, en el que afirmaba que en febrero de 1947 el aviador estadounidense Richard E. Byrd, 1888-1957, había intentado ser el primer humano en llegar al Polo Norte. Primero vio un mamut lanudo vivo cerca del Polo Norte, a plena luz del sol. Después ingresó 2.300 millas por una entrada al centro de la Tierra. Allí tuvo un encuentro con un humanoide de otro mundo que advirtió a la humanidad que buscaran la paz y no la guerra. Según Giannini, Byrd había escrito todo esto en un diario secreto. Errores de concepto de Giannini. Estas afirmaciones de Giannini contienen varias contradicciones. Primero, en febrero de 1947, Byrd estaba llevando a cabo la muy publicitada operación High Jump en la Antártida. Por lo tanto, se encontraba en el punto más lejano posible del Polo Norte. Segundo, otro problema es que en febrero en el Ártico es invierno y por lo tanto la luz del sol no llega al Polo Norte en noches cerradas durante 6 meses, entre el 21 de septiembre y el 21 de marzo, por lo que habría sido imposible que Byrd viera algo, como un mamut lanudo desde el aire. Tercero, el monólogo del humanoide que le dio consejos a la humanidad proviene directamente de la película Lost Horizon de 1937. Cuarto, en 1996 se descubrió el diario de Byrd, donde se demostró que su vuelo sobre el Polo Norte habría sido un engaño, que en las 15,5 horas
no había recorrido 2.189 kilómetros, sino 1.750 kilómetros, el 80% del trayecto. Evidencias en contra de la creencia. Las creencias sobre la Tierra hueca están basadas en afirmaciones contrarias al conocimiento científico sobre la Tierra. Los estudios geológicos han podido determinar, gracias a los análisis de onda sísmica, que la Tierra está estructurada en capas formadas por roca fundida y otros elementos. Una de las grandes evidencias contrarias a la creencia en la Tierra hueca es la existencia del campo magnético terrestre, ya que este solo puede ser producido si existe una masa formada por material que sea conductor eléctrico girando a gran velocidad en el interior de la Tierra. Además de los estudios geológicos, también la teoría de la gravedad contradice dichas afirmaciones. Un objeto masivo, como cualquier planeta o estrella, tiende a agruparse gravitacionalmente, conformando cuerpos esféricos y compactos, hasta lograr el equilibrio hidrostático, pues una esfera sólida reduce al mínimo la energía potencial gravitatoria. Una corteza en forma de cáscara no podría mantener dicho equilibrio hidrostático. En todo caso, la materia no sería capaz de mantenerse estructurada venciendo la gravedad, sin colapsarse antes. En el espacio interno de una esfera hueca, el campo gravitatorio es nulo y ningún cuerpo en su interior podría mantener una posición central, como un pequeño sol. Finalmente, no hay ninguna imagen o fotografía que indique que existan agujeros en alguno de los polos de la Tierra. Diversos satélites de órbita polar, como el climático METOP-A, no han mostrado tal abertura. En varios sitios web se argumenta las afirmaciones del libro de Giannini. Le hacen afirmar que la Tierra interna no está en la oscuridad, sino que tiene un propio sol y que al final el avión de Bert fue saludado por máquinas voladoras de un tipo que él nunca había visto antes. Le acompañó a un lugar de aterrizaje seguro y fue saludado graciosamente por emisarios de Agartha. Después de descansar, él y su tripulación fueron llevados a conocer al rey y la reina de Agartha. Le dijeron que le habían permitido entrar en Agartha debido a su alta moral y su carácter ético. Continúan diciendo que desde que Estados Unidos había cometido el atentado terrorista atómico sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki en 1945, habían estado muy preocupados por su propia seguridad y supervivencia. Habían decidido que era el momento de hacer un mayor contacto con el mundo exterior para asegurarse que la humanidad no destruiría este planeta y a su civilización con él. A Bert se le había permitido entrar para poder hacer contacto con alguien en quien confiaran. Para hacer corta una larga historia, cuando su visita terminó, el almirante Bert y su tripulación fueron guiados en su avión de vuelta al mundo exterior, habiendo cambiado sus vidas para siempre. Conozcamos la famosísima leyenda de Agartha, el reino subterráneo. Agartha, también Agartha, Agarthi, Agartha o Agartha, es, según algunos autores vinculados al esoterismo, una región subterránea e inaccesible, ubicada en el interior de la Tierra o bien en el desierto de Gobi. No hay evidencia que confirme su existencia. El país o reino de Agartha es un tema difundido en el ocultismo occidental y sirvió de base para la creencia en la Tierra hueca, desarrollada en 1957 por el escritor fantástico italiano F. Amadeo Giannini. La escritora rusa Elena Blavatsky, 1831-1891, es la posible creadora de este mito de Agartha. Creencia en un reino subterráneo, mitología. En diversas mitologías, la griega y la cristiana entre otras, se menciona la existencia de regiones subterráneas como el Hades y el Tártaro, en la primera, y el infierno en la segunda. Estos lugares, a los que se accede después de la muerte, pueden alcanzarse, según algunos relatos, por medio de entradas ocultas. Se trata de lugares sombríos, por lo general, y sobrenaturales. Asimismo, en la mitología hinduista se mencionan infiernos subterráneos llamados Patala. Es posible que el origen de la teoría de regiones en el interior de la Tierra se remonte al polígrafo Athanasius Kircher, quien publicó en 1665 una obra llamada Mundus Subterraneus quo Universitae Denique Naturae Divinita. Sir Edmund Halley, después de trabajar con Isaac Newton, analizando las fluctuaciones del magnetismo terrestre y sus posibles causas, postuló que la Tierra aloja 3 conos concéntricos en su interior con un centro fundido de la lava, que sirve como un sol interior.
Otros científicos prominentes del siglo XVII como Johannes Kepler o Robert Boyle defendieron esta teoría. La misma, ya desacreditada, sirvió de base para la novela Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, publicada en 1864. En ella se establece la habitabilidad del interior del globo terrestre, pero no se menciona otros habitantes que especies desaparecidas como los dinosaurios y tal vez seres humanos prehistóricos. Agartha en la literatura ocultista. El mito de Agartha fue desarrollado a fines del siglo XIX y principios del siglo XX por varios escritores ocultistas. Elena Blavatsky, 1831-1891, escribió que Agartha, a la que ella denomina la Logia Blanca, fue fundada hace unos 15 millones de años sobre lo que era una isla en el mar de Gobi, el actual desierto de Gobi, donde aterrizaron los señores de la llama, semidioses provenientes del planeta Venus. Elena afirma que este mundo subterráneo pudo haber inspirado creencias religiosas antiguas como el Hades, el Sheol y el infierno. Louis Jacoliot, 1837-1890, menciona a Agartha en su libro Les Fils de Dieu. Nicolás Roerich, 1874-1947, en su libro describe su búsqueda espiritual, personal, menciona a Agartha, relata cómo llegó supuestamente a entablar contacto con sus habitantes en un viaje que tenía como propósito retornar la piedra Chintamani. También la representó en algunas de sus pinturas. Ferdinand Ossendowski, 1876-1945, afirmó que un mongol le había contado que Agartha, a la que él menciona con I, y también con una palabra sánscrita, Paradesha, el país de más allá, había sido fundada por el primer gurú hacia el año 380.000 a.C. y que se había vuelto subterránea solo 6.000 años atrás. El reino misterioso de Agartha tiene acceso desde la superficie de la tierra distribuidos en el mundo entero. En el reino interior no existe el mal ni el crimen. Existen una serie de poblaciones o ciudades en Agartha que rodean al lugar central. Allí mora el rey del mundo, Brahmatma, asistido por el Mahatma, gran alma que predice los acontecimientos mundiales, y el Maganga, gran miembro que dirige la marcha de los acontecimientos mundiales. René Guénon, 1896-1951, en el libro El Rey del Mundo, enumera una gran cantidad de tradiciones antiguas de una tierra santa por excelencia, que se encuentra en muchos lugares verdaderos o legendarios. Monte Meru, en los Himalayas, para los hinduistas, el Monte Olimpo para los griegos, Atlántida de Platón, Ogygia según la Odisea de Homero, la isla de Thule según la mitología nórdica, el reino del Preste Juan según un relato medieval, el castillo de Camelot, la isla de Avalon y Montsalvat en los mitos del rey Arturo, el monte Kaf de la tradición árabe e iraní. Sin embargo, Guénon no indica que alguna de estas tierras santas fuera subterránea. Airline Cheney afirma sin aportar ninguna evidencia que hace muchas eras almas muy avanzadas, denominadas Anunnaki, vinieron a la Tierra desde otros planetas. Estos seres trajeron el Arca de la Alianza mencionada en la Biblia, que era un arma láser y un mecanismo para el control de la gravedad, que permitió a los Anu, la descendencia de los Anunnaki, construir las grandes civilizaciones de Atlántida y Lemuria. Finalmente, los Anunnaki se marcharon dejando la Tierra en manos de los Anu, que se habían emparejado con los terrícolas. Cuando el tiempo pasó, la Atlántida fue dominada por la Hermandad Oscura, los hijos de Belial. Los Anu, al darse cuenta de que se acercaba la destrucción de la Atlántida, huyeron a otras regiones, especialmente Egipto. Con sus arcas de la Alianza antigravitatoria, ayudaron a construir las pirámides hacia el 3100 a.C. También utilizaron estas armas láser para perforar profundo bajo tierra, construyendo túneles y ciudades subterráneas. Cuando el diluvio y el cambio de polos estaba a punto de demoler la Atlántida y Lemuria, los Anu entraron en las ciudades del interior de la Tierra a través de la pirámide de Keops. Después se liaron las pirámides, impidieron a los terrícolas descubrir sus pasajes subterráneos y manteniendo fuera las aguas de la inundación que había sucedido hacia el 8000 a.C. Ciudades de Agartha. Según Madame Blavatsky, Agartha está formado por varios continentes, océanos, montañas y ríos. Shambhala es su ciudad central. Habría unas 100 colonias subterráneas debajo de la tierra.
todas menos una, bastante próxima a la superficie. Estas ciudades subterráneas han sido reconocidas como la red de Agartha. Sus costumbres varían, pero siguen una estructura de vida común orientada espiritualmente en la enseñanza de Melquisedec. Cada ciudad tiene una población de 500.000 de habitantes. Pero Telos, una de las ciudades de Agartha, bajo el monte Shasta, tendría 1,5 millones de habitantes. Según Blavatsky, existen diversas razas en Agartha, y los seres que la habitan pueden variar mucho en su aspecto. Por ejemplo, por un lado, los habitantes de Agartha vendrían del continente de Gondwana, ahora desaparecido. Gracias a las mediciones de las mareas realizadas por medio del candelabro de los Andes, estos comprendieron que una catástrofe estaba por azotar la Tierra y se refugiaron en inmensas galerías subterráneas, iluminados por una particular luz, no de un sol, que haría brotar las semillas, llevando consigo el bagaje de sus antiguos conocimientos. En cambio, Brad Steiger, en su libro El hueco de la Tierra, mito o realidad, afirma, aunque sin aportar ninguna evidencia, que los más ancianos, una antigua raza muy inteligente y científicamente avanzada, que pobló la Tierra millones de años atrás, y luego se mudó bajo tierra, eligió estructurar su propio ambiente bajo la superficie del planeta y fabricar allí todas sus necesidades. Los más ancianos son homínidos extremadamente longevos y antecesores del Homo sapiens por más de 1 millón de años. Los más ancianos permanecen generalmente a distancia del mundo de la superficie, pero de vez en cuando se han sabido ofrecer para aportar críticas constructivas. Willie George Emerson, en su libro El Dios humeante, afirmó, sin aportar ninguna evidencia, que los habitantes de Agartha viven unos 400 y 800 años y que tendrían una altura de unos 4 metros. Todos los escritores coinciden que la tecnología de los habitantes de Agartha es muy avanzada y se comunican mediante telepatía. Supuestos accesos desde la superficie de la Tierra. Según Blavatsky, las entradas hacia las galerías que llevan a Agartha estarían ocultas en lugares aislados para impedir el acceso a los curiosos. Muchas se encontrarían escondidas debajo de las aguas de los océanos, lagos o en pendientes de alta montaña. Habría algunas también en la selva amazónica, las cuales estarían vigiladas por indios para nada amistosos. Siberia, Rusia, el desierto de Gobi, entre las piernas de la Esfinge de Giza en Egipto, Cueva de los Tallos, Ecuador, la cordillera de los Himalayas en Tíbet, China, la cordillera de los Andes entre Argentina y Chile. Expediciones de los nazis. Según algunos autores, en 1938, Adolf Hitler envió una expedición al Tíbet al mando de Ernst Schäfer, acompañado por 5 sabios alemanes y 20 miembros de las SS. Y el ideólogo de esta misión era Friedrich Hilscher, jefe del departamento del esoterismo de la Anne Berbe, una sociedad constituida el 1 de enero de 1935 para estudiar la antigua historia del espíritu, conocida como herencia de los ancestros. La misión consistía en entablar lazos con los misteriosos habitantes de las cavernas pertenecientes al pueblo de Agartha. Un pensamiento que también alentó este viaje fue el de recuperar la vieja tradición espiritual emparentada con el paganismo y la práctica del ocultismo templario, que se decía aún pervivía en aquellas regiones del Asia septentrional. Quizá esta afirmación explicaría por qué los nazis recibieron un documento del Consejo de Regencia que en ese entonces gobernaba el Tíbet, ya que aún no se había elegido el nuevo Dalai Lama viviente, aceptando a Hitler como jefe de todos los arios, y por qué en algunas castas altas de la India el Tercer Reich fue saludado e inclinaba algunas cabezas ante la presencia de la esvástica, aunque no como muestra de respeto al nazismo, sino por ser la esvástica un símbolo solar ario milenario que significa buena suerte o forma bendita. Lo cierto es que como resultado de este viaje, en Berlín se instaló una comuna de monjes tibetanos. Incluso algunos defendieron mediante armas dicha ciudad del asedio soviético en 1945. Descripciones. En la literatura sobre Agartha suelen mencionarse relatos e informes que describen el descubrimiento de esta región ubicada en el interior de la Tierra. Entre los mismos se citan los testimonios del estadounidense Richard E. Byrd, de un pescador llamado Olaf Jansen, de un tal Robert Stacy Judd, descrito como arqueólogo o arquitecto, y del esoterista francés Alexandre Saint-Yves de Albedre. En general se trata de testimonios incomprobables o dudosos. Olaf Jansen. El novelista Willie George Emerson escribió una narración titulada The Smoky God, or A Voyage Journey to the Inner Earth, presentando como un relato verdadero que describe las aventuras de Olaf Jansen,
un marinero noruego que navegó con su padre a través de una entrada a la Tierra ubicada en el Polo Norte. Según el libro, Jansen vivió durante 2 años con los habitantes de una red subterránea de cavernas iluminadas por un sol central. Estos hombres medían más de 3 metros de altura y su ciudad capital era el jardín del Edén original. Después de esto, Jansen y su padre regresaron al mundo exterior por medio de una apertura en el Polo Sur, aunque el padre perdió su vida cuando un iceberg destruyó el bote. En la obra nunca se menciona el nombre de Agartha. Robert Stacey Judd. Robert Stacey Judd, supuesto arquitecto inglés o bien arqueólogo estadounidense, es mencionado en un relato en el cual descubrió una red de cavernas en Yucatán, con acceso desde la cueva de Lontum. En ella se topó con un eremita quien mencionó una ciudad en las profundidades de la tierra. Alexandre Saint-Yves d'Albedre. Alexandre Saint-Yves d'Albedre cita en un libro llamado Misión de la India en Europa, que en el año 1885 recibió la visita del príncipe afgano Ajit Sharif, acompañado de 2 misteriosos personajes, enviados, decían, por el gobierno universal oculto de la presente humanidad, los cuales le revelaron la existencia de Agartha y su organización espiritual y política. Este mandó imprimir 200 ejemplares de su libro para ser publicado, pero ante amenazas provenientes de la India, el autor decidió destruir cualquier rastro del manuscrito. Un único ejemplar sobrevivió y fue conservado por el hijo de Saint-Yves, que más tarde regaló al místico Papus. Saint-Yves dijo además que Agartha, que en el idioma sánscrito significa comunidad o comarca suprema, se encontraba ubicada en el desierto de Gobi, o sea, en pleno corazón de Asia. En la superficie de la tierra y en sus extrañas, la existencia real de Agartha se sustrae a la vigilancia y al apremio de la violencia de la profanación, sin hablar del continente americano, cuyos subsuelos ignotos le pertenecieron en tiempos de una no muy lejana antigüedad. En Asia solo cerca de 1.000 millones de hombres conocen más o menos de su existencia y su grandeza. Y esto es todo, amigos. Fascinante relato el de Agartha y la teoría de la tierra huerca. ¿Será verdad? Solo el tiempo lo revelará.